Hola a todos, mi nombre es Iurina Leonardo y les estoy hablando sobre la irrigación del abdomen. La irrigación del abdomen. La irrigación sanguínea es el procedimiento mediante el cual existe un aporte de sangre a los tejidos por medio del sistema de vasos sanguíneos, es decir, las arterias, que transportan la sangre oxigenada impulsada por el corazón. La aorta abdominal es la parte más distal de la arteria aorta. Comienza a la altura del músculo diafragma junto al borde inferior del cuerpo de la T2 y termina en las arterias ilíacas comunes a nivel de la L4. La aorta abdominal mide entre 15 y 18 centímetros de longitud y entre 15 y 18 milímetros de calibre. Durante su descenso se originan en ella distintas ramas de menos calibres que se dividen de la siguiente manera: ramas anteriores, ramas viscerales y ramas posteriores. Las ramas anteriores. Las arterias frénicas o diafragmáticas inferiores irrigan la cara inferior del músculo diafragma, elemento esencial para llevar a cabo la respiración. Se dividen en dos ramas, la medial y la lateral, que a su vez dan cada una dos o tres ramas más pequeñas. Las ramas viscerales. Las arterias de estas son la arteria celíaca o tronco celíaco, arteria mesentérica superior, arteria mesentérica inferior, arteria renal, arteria gonadales y arteria capsulares medias. El tronco celíaco. El tronco celíaco es una rama gruesa, corta, de 1 a 3 centímetros, que se desprende de la cara inferior de la aorta abdominal inmediatamente por debajo del hiato aórtico, entre los orígenes de las arterias frénicas inferiores por arriba y la arteria mesentérica superior por abajo. En la mayoría de los casos, el tronco celíaco se divide en tres ramas: la arteria gástrica izquierda, la arteria hepática común y la arteria esplénica. La arteria gástrica izquierda. La rama más delgada del tronco celíaco es la arteria gástrica izquierda, que dirige hacia arriba y a la izquierda, en dirección al cárdias, por delante del pilar izquierdo y por detrás de la bolsa mental. Al nivel del cárdias forma el callado y se curva hacia adelante y hacia abajo, levantando un pliegue de peritoneo parietal posterior. Luego penetra en el borde gástrico del omento menor y desciende, dividida generalmente en una rama anterior y otra posterior a lo largo de la curvatura menor del estómago. La arteria hepática común. La arteria hepática común se dirige hacia adelante y a la derecha sobre el cuello del páncreas hasta alcanzar la cara posterior de la primera porción del duodeno, donde se divide en dos ramas: la arteria hepática propia y la arteria gastroduodenal. La arteria hepática propia penetra el borde libre del omento menor, pasando a formar parte del pendículo hepático por delante de la vena porta y la izquierda del coledoco. La arteria hepática propia emite dos ramas: arteria gástrica derecha y arteria cística. La arteria gastroduodenal sigue el trayecto inicial de la hepática común y, discurriendo por detrás de la primera porción del duodeno, y emite tres ramas arteriales: la arteria gastroepiploica derecha, las ramas supraduodenales, que discurren por delante de la cabeza del páncreas, y la segunda ramas retroduodenales descienden por detrás de la cabeza del páncreas y la segunda porción del duodeno, entrecruzándose en el coledoco, irrigando todas las estructuras. La arteria esplénica es un vaso voluminoso que se dirige horizontalmente hacia la izquierda por encima del páncreas hasta penetrar en el ligamento espleno-renal para llegar al vaso, donde se dividen en varias ramas terminales de 2 a 5 de carácter segmentario que penetran en el órgano. Su trayecto es muy sinuoso, por lo que algunas partes se ocultan por detrás del páncreas. En su trayecto dan numerosísimos ramos pancreáticos, destacando el ramo pancreático dorsal y la arteria pancreática magna. La arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior es un vaso voluminoso que se origina en la cara anterior de la aorta abdominal, aproximadamente a un dedo por debajo del tronco celíaco. Irriga el yeyuno, al ilion, al ciego, el apéndice y la mitad derecha del colon, y contribuye a irrigar el complejo duodeno-pancreático junto con el tronco celíaco. Se dirige hacia abajo, hacia adelante y hacia la derecha, primero en posición retroperitoneal. En todo su trayecto dibuja una tenue curvatura de concavidad hacia la derecha. Tiene una longitud de 20 a 25 centímetros y podemos definir tres segmentos: el rectopancreático, preduodenal y el mesentérico. La arteria mesentérica inferior nace en la cara anterior de la aorta abdominal por debajo
por debajo y a cierta distancia de la mesentérica superior y por detrás se proyecta sobre la L3. Irriga la mitad izquierda del colon transverso y la parte alta del recto. La arteria desciende, inclinándose ligeramente hacia la izquierda en posición retroperitoneal, separándose de la aorta y aproximándose al útero izquierdo cuando llega a la altura de la ilíaca común izquierda. Penetra en el mesocolon sigmoide y emite su rama terminal, la arteria recta superior. La arteria mesentérica inferior da las siguientes colaterales: la arteria cólica izquierda y la arteria sigmoides. La arteria cólica izquierda se divide en un ramo descendiente y otro ascendente que se anastomosan con el tronco de la sigmoides y con la cólica media respectivamente. Con esta última forma el arco riolano. La arteria sigmoide nace en un tronco común que se divide en 3 ramas que se bifurcan entre sí. La más alta se anastomosa con la cólica izquierda y la más baja con la recta superior. En conjunto, en el margen izquierdo del colon y hacia el recto se forma un arco vascular que contribuye, junto con la mesentérica superior, a formar a la arteria marginal de la que parten los vasos rectos para las paredes intestinales. Las arterias renales, una de cada lado de la aorta, a la altura de la mitad superior del cuerpo de la vértebra L2. La renal derecha es más larga y está más arriba que la renal izquierda. Ambas arterias, al llegar al hilio renal, se subdividen en 4 o más ramas capsulares. Las arterias capsulares medias son llamadas así por irrigar las glándulas suprarrenales. Las arterias gonadales, testicular u ovárica, son análogas. Ambas arterias testiculares u ováricas descienden atravesando el peritoneo y llegando a la pelvis para llevar sangre a los respectivos órganos. Las arterias posteriores son 4 arterias a cada lado de la aorta, es decir, hay 8 y se ubican cada una por delante de su vértebra lumbar correspondiente. Dan ramas segmentarias a la médula espinal de forma parecida a las arterias. Es cuanto, muchas gracias.